Ya. ¿Ya lo anunciaste el hermano que va a pasar? Ya. Ok. Pues ya. ¿Tiene su tiempo, hermano? Predicador. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Buenas Dios les tardes. bendiga. Amén. Amén. Estamos aquí reunidos con el propósito de conocer más acerca de nuestro Padre Celestial Amén. y de nuestro Salvador Jesucristo, más que nada porque el Señor Jesucristo fue quien se ofreció a venir a rescatar a toda la humanidad, a todo aquel que cree, por supuesto, porque en esta tarde a mi tema le he puesto la ingratitud del corazón humano. Desgraciadamente, hermanos, tenemos un enemigo aquí que por tanto tiempo ha estado gobernando en el mundo y sinceramente cuando nosotros queremos avanzar en nuestra vida espiritual, siempre hay un obstáculo que el enemigo nos está poniendo en cada lugar, en cada esquina, en cada paso que nosotros damos. Entonces nosotros necesitamos depender totalmente de nuestro Dios, de su palabra, porque así solamente podremos ser rescatados, podremos ser más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el motivo por el cual esta tarde yo le puse así a mi tema es porque analizando bien las cosas desde los tiempos remotos, allá cuando el pueblo de Dios, porque Dios se propuso a sacar un pueblo y ese pueblo que fuera portador de la luz que Dios le estaba dando para dar a conocer al mundo a un Dios todopoderoso, un Dios que se preocupa por la necesidad de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, vemos la ingratitud de aquel tiempo cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios. Dios les había dado señales y prodigios de su gran poder, que Él los estaba guiando desde la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, dice la palabra de Dios, hacia una tierra que fluye leche y miel. Y vemos, hermanos, que en ese tiempo, y me gustaría que volvamos a analizar el pasaje de Éxodo 32, capítulo 1, versículo 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Apenas acababan de tener una experiencia con Dios, que estaban viendo las maravillas y el gran poder de Dios, y en pocos días se les olvidó que estaban ahí tirados, que ya no se podían ni levantar ante la presencia de Dios, y les decían a Moisés: mejor habla tú con Dios, mas no hable más Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, hermanos, ahí vemos la ingratitud de estos hombres, de esta gente, que a pesar de ver esos prodigios maravillosos que Dios estaba haciendo con ellos, ellos estaban prefiriendo, dice: haznos dioses. ¿Qué es eso, hermanos? Que de veras que a mí me sorprende que teniendo un Dios vivo, un Dios todopoderoso, un Dios que con brazo fuerte los estaba guiando, ahora le estaban dando la espalda a Dios y diciendo: haznos dioses. ¿Para qué, si esos dioses que iban a hacer no tienen poder? No. Dice en Salmo 115, ¿verdad? Tienen ojos y no ven. Tienen pies y no caminan, no andan. Tienen oídos, mas no escuchan. Entonces, hermanos, esos dioses no sirven para nada. Pero el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo podrá entender? Dice allá en Jeremías 17:9. Pero yo quisiera, hermanos, que analicemos más acerca de las ingratitudes de los pueblos. En aquel tiempo, Dios les estaba mostrando sus grandes maravillas, y el hombre, la gente, la nación, no quería ser guiado por Dios. Cuando Dios les peleaba sus batallas, Dios los sacaba del apuro cuando más
estaban siendo oprimidos por sus enemigos, Dios siempre los sacaba con brazos fuertes, los salvaba y ellos volvían a caer. Cuando en el tiempo de Moisés, de Samuel, perdón, dice que no había reyes en Israel. Siempre estaban poniendo jueces, que eran los líderes, a los que Dios usaba para que los librara de la opresión de los enemigos. En el capítulo 8 de Primera de Samuel, leemos este pequeño pasaje. En el versículo 4 al 8 les voy a leer. Dice: entonces todos los ancianos de Israel, oigan bien, los ancianos de Israel, hombres de experiencia, que habían tenido experiencia con Dios, estaban aquí ahora pidiendo un rey. Dice: todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Teniendo un rey vivo, un rey glorioso, un rey todopoderoso, estaban pidiendo un rey humano, un rey que los podía oprimir, les iba a pedir tantas cosas. Sí, sí. Y Dios no le estaba pidiendo nada de eso, sino que Dios con amor los estaba guiando a ser un pueblo modelo, un pueblo que no sufriera nada de todas estas cosas. Y también, hermanos, quisiera compartir con ustedes este pasaje de Isaías, capítulo 53. Este capítulo se nos ha recomendado que nosotros lo pudiéramos leer todos los días, memorizarnos, analizarlo bien, la ingratitud que nosotros tenemos como seres humanos hacia nuestro Creador, todopoderoso, todo amor. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis hermanos, a mí me da tanta tristeza cuando analizo las epístolas de cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra. Él
dejó su gloria. Allá en el cielo hay un canto que dice: en el cielo las huestes gloriosas te dan alabanza y seráfico honor. Dejó todo eso para venir a nacer aquí en la tierra como un niñito inocente, rodeado de peligros. Y el Señor se metió a padecimientos, como aquí en este capítulo lo está refiriendo, porque este capítulo 53 nos está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, en la tierra, hermanos, Él dijo que el que a Él viene, Él nunca lo echará fuera. Y lo vemos aquí, hermanos. Vamos a leer un pasaje que yo quisiera compartir con ustedes, porque el Señor Jesucristo jamás en la vida, estando Él caminando aquí en la tierra, Él sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, y a todos los que venían a Él pidiéndole un consejo, queriendo escuchar una palabra de aliento, Él siempre lo tenía lista. Él siempre era como sus palabras del Señor Jesucristo eran como una medicina al alma afligida, al alma muerta del pecado. Y voy a tener estos dos pasajes que sinceramente me conmueven mucho el corazón, porque el Señor Jesucristo jamás condenó a nadie. Y vamos a ver allá en San Juan, en el capítulo 8, la experiencia de esta pobre mujer que traían los religiosos, los líderes, que la tomaron, dice, en un hecho de adulterio. En aquel tiempo, hermanos, la ley era muy, muy fuerte. Y en este caso, a esta pobre mujer, definitivamente, ella no alcanzaba perdón. Ella tenía que ser apedreada. Y aquí se lo traen al Señor Jesucristo. ¿Quiere que leamos o va a leer usted? Si me pueden hacer favor de leer en el capítulo 8, versículo 3. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como persistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sigo? Sí. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Amén. Vemos, hermanos, qué amor tan tierno, qué amor tan puro, que a pesar de que nosotros seamos pecadores, porque sí lo somos, porque somos injustos, el Señor tiene tanta compasión hacia nosotros, que en cierta ocasión, cuando ya lo estaban crucificando, el Señor oró al Padre diciéndole: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo, hermanos, que el Señor está orando por ti y por mí. Y el segundo pasaje que quiero compartir con ustedes, ahora sí, está un poquito más todavía, yo lo he analizado bastante desde que yo conocí este pasaje, y aparte de otros libros que he estudiado con respecto a esto, que dice
allá en Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante, si me permiten se los voy a leer. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque ¿por qué habla este así? Blasfemias dices. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, sinceramente yo analizo este pasaje porque este pobre hombre dice que saber por cuánto tiempo ya estaba paralítico, inmóvil, no podía. Y vemos que el Señor Jesucristo andaba predicando por todos los alrededores, y su fama ya se había divulgado por todas partes, que ahí andaba un maestro que era capaz de curar de toda enfermedad que hubiera. Y todavía me imagino que se rumoraba que este maestro era tan bueno que todo aquel que venía a él jamás se regresaba decepcionado por el que dijera: el Señor no quiso sanarme a mí. El Señor era tan bondadoso que esa fama ya se había divulgado y llegó a oídos de este paralítico. El paralítico no podía ir, pues era paralítico, pero tenía unos amigos, y estos amigos quizás fueron a decirle: ¿sabes qué? En tal lugar dicen que está el maestro predicando, vamos a llevarte. Qué amor de amigos, yo quisiera tener amigos así. Entonces, hermanos, dice que lo tomaron y se lo llevaron en la camilla, pero cuando llegaron a la casa, definitivamente no había forma de poder acercarlo al Señor Jesucristo. Admiro la fe de estos hombres, hermanos, porque ¿saben qué? Yo he trabajado por mucho tiempo en el roofing, y subirse a un techo a veces como que es un poco dificultoso, y nosotros lo tenemos que hacer siempre. Ponemos las escaleras y ahí vamos y empezamos a hacer el trabajo, decimos nosotros, a terrafiar, y si hay veces que hay que cambiar un plywood, hacer algunas reparaciones extras, lo tenemos que hacer, y tenemos que subir con un plywood cargando por las escaleras, a veces en su defecto también, muchas veces nos ponen el material en el suelo y nosotros tenemos que subir cargando bulto por bulto, y a veces bajo aquel calorón que se nos acaban las fuerzas. Pero yo me pongo a pensar cómo estos hombres se atrevieron a subir allá arriba del techo, a hacer un agujero, y justamente por donde tenían que bajar al paralítico. Pero ese agujero, hermanos, yo se me hace que no era un agujerito cualquiera, porque tenían que bajar a una persona en una camilla. ¿Se imaginan el tamaño del hueco que tuvieron que haber hecho? Y la dificultad
para subir por la escalera, aquel pobre hombre en su camilla, batallando para llegar hasta donde habían hecho el agujero y bajarlo a los pies del Señor Jesucristo. Era un trabajo no fácil. Yo pienso que hasta eso había que trabajar con mucho cuidado, porque podían dejar caer una herramienta o un pedazo de teja o quién sabe qué cosa, podían dejar caer encima de la cabeza de alguien y lastimarlo, pero a ellos no les importaba. Ellos lo que querían era bajar al paralítico hacia donde estaba el maestro predicando. Y dice que cuando el paralítico bajó a los pies del Señor Jesús y él lo quedó mirando, y dice que ¿por qué habla este así? Como que admiró la fe de aquellas personas que habían traído al paralítico. Y entonces, viendo al paralítico, porque el paralítico también estaba paralítico porque en su vida había tenido muchas cosas malas, y a causa de tantos pecados el paralítico estaba enfermo. Esa conciencia le pesaba, y por lo tanto él no podía mover ni sus brazos ni sus piernas. Y con aquella mirada de angustia, contemplando aquel rostro tan bondadoso del Señor Jesucristo, no tenía palabras para decirle: Señor, perdóname. Él dice que deseaba más el perdón de sus pecados que la curación física de su cuerpo. Y sin embargo, el Señor Jesucristo, al ver la mirada de este hombre, dice que le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico no le estaba pidiendo perdón de sus pecados, pero en su mirada le estaba clamando al Señor que por favor le perdonara, quizá aunque no lo curara. Pero al sentir el efecto del perdón de los pecados, como que le nacieron esperanzas de recibir la curación. Y por eso habían en ese tiempo, en ese lugar, personas que solamente andaban espiando al Señor Jesucristo, siguiéndole a ver en qué falta le podían encontrar, así como le habían traído a aquella mujer pecadora para que tuvieran una falta de acusarle a él, para poderlo condenar a muerte también. Hermanos, ¿hasta dónde llega el corazón de las personas si nosotros somos así? La verdad, yo no quisiera que algún día apartarme del camino del Señor, porque sería terrible para mí. Es tan difícil, hermanos. Hay un pasaje allá en San Mateo, capítulo 12. El Señor Jesucristo lo relató. Pero antes, hermanos, quisiera decirles que la palabra de Dios es tan poderosa. Imagínense que cuando hizo el mundo, lo hizo por el poder de su palabra. Dice que no había nada, sin embargo Él mandó y apareció. Dijo y fue hecho. Entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene mucho poder. Esperemos, hermanos, y yo espero que esta palabra, que no es mía, pueda llegar hasta sus corazones. Amén. Y que Amén. Ustedes les puedan dar cabida, porque esta palabra, aparte de que tiene poder de muchas cosas, tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Escuchen lo que dice en San Lucas, capítulo 15, versículos 3 y 4. No, San Juan, perdón. San Juan, capítulo 15, versículos 3 y 4, si alguien lo quiere leer. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Gloria a Dios por su palabra. Así que, hermanos, esa palabra tan maravillosa que el Señor Jesucristo tuvo a bien mandarnos por medio de esta Biblia que tenemos en la mano, tiene tanto poder, y nosotros debemos de valorarla,
porque el efecto que causan las palabras del Señor Jesucristo en nuestro corazón nos limpia, nos limpia. Y si cada día nosotros nos postramos y buscamos al Señor Jesucristo, dice en San Mateo 6, que si nosotros le buscamos, creo que en el versículo 28, ¿no? Mateo 6. 6:28 al 30. Voy para allá. Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Reparad en los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. No os acongojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis de menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Hasta el día su afán. Basta el día su afán. Basta al día su afán. Pero hermanos, este texto del versículo 33 es lo que el Señor Jesucristo nos enseña, que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Hermanos, entonces cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia y leemos la palabra de Dios, como les vuelvo a repetir, tiene tanto poder para limpiarnos, pero si nosotros descuidamos esa revelación con Dios, es muy peligroso para nosotros. ¿Saben por qué? Vamos a San Mateo capítulo 2, sí, Mateo 12, 45, 43 a 45. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Y estando él aún hablando a las gentes, y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Bueno, hasta ahí en el versículo 5, que dice 45, ¿no? 45, sí. Que dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. A mí me llena de espanto, hermanos, porque sinceramente este pasaje, sinceramente debemos de tener un poquito de cuidado, porque no es para asustarnos, pero la palabra de Dios lo está diciendo. Que dice, voy a volverlo a relatar, dice: cuando el espíritu inmundo, todos tenemos a veces un mal espíritu, pero con la palabra de Dios, los demonios no pueden resistir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene tanto poder, y entonces los demonios no lo pueden escuchar, mejor se van. Amén. Entonces dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Quisiera contarles una experiencia que me ha pasado en estos días, hermanos.
Y es terrible. A mí me llena un poco de espanto, pero sé en quién he confiado. Hace poco se me descompuso una troca. Era un viernes. Entonces, yo trabajo con unas personas que les gusta fumar marihuana. Y hay una persona que pues le gusta que yo le predique. Escucha la palabra, lo acepta, pero no actúa. Pero hay otro, es un cubano, y este pobre hombre, si yo comienzo a cantar un canto, se empieza a poner mal, pero se pone mal, le cambia el semblante. Y si yo pongo un canto en mi teléfono o en la troca, es para él un veneno, es para él como un látigo. Entonces, hermano, la otra vez yo lo estaba raiteando porque a él se le descompuso la vena. Y cuando yo puse mi música, me pidió de favor y me dijo, por favor, no ponga esa música porque me pone muy mal. Y yo, déjeme decirle que al principio le hice caso y lo quité la música. Pero de ahí me arrepentí y me puse a pensar, digo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando al Señor. Y aquí me va a ganar el enemigo, porque si yo dejo al Señor, pues Él me va a dejar a mí. Porque el Señor ha prometido que dice, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Entonces, dije yo, no, yo tengo que seguir mi vida como voy, porque yo no puedo vivir mi vida sin Jesús. Entonces, pasó ese día que fuimos a trabajar lejos, pero regresamos, y de ahí, ese viernes que fuimos acá rumbo a Play City, igual cuando me descompuso la troca, estuvimos esperando ahí en lo que llegaba la grúa y todo eso, y agarré mi teléfono y puse un sermón del pastor Esteban Borges. Y el hombre estaba cerquita de mí, acostado en la sombra, y yo también estaba acostado al ladito y el otro estaba más allá. Cuando empezó a escuchar el tema, se levantó y comenzó a caminar sin decir, ahí nos vemos. Se fue y no regresó jamás. Y ese día, a dejarlo a su casa, digo yo, cuando la troca se me descompuso. Entonces, a la siguiente semana, el lunes, porque mi patrón me prestó una Suburban para que yo fuera a los trabajos y para que yo transportara a los compañeros. Le hablé al primero y le dije, vamos por el Cuba, y le hablamos y fuimos a recogerlo. Él vive allá cerca del Río Bravo, cerca de la central de 10 más o menos. Entonces, cuando yo llegué allá, su semblante estaba feo. Y no me saludó, solo me hizo así, pues, para que tocara la mano mía, ponerla a él, y ya se refirió al otro y le dijo, no voy a ir porque perdí mi llave. Y se veía mal. Y la verdad, pues, pues a mí no me dijo nada, solo le dijo así, y se fue. Entonces, al otro día, yo ya en la tarde hablé con el otro compañero y le digo, ¿será que va a ir mañana a Cuba? Dijo, sí, ya encontró la llave. ¿Sabe dónde lo tenía? Pegado en la chapa de la puerta. Entonces, al otro día, el martes, volví a ir a pasar por él. Y en lo que él bajaba su herramienta de la ven y todo, y lo metió a la Suburban, y ya nos arrancamos, y agarro yo y pongo un canto. Y en cuanto escuchó el canto, dijo, regrésame a mi casa, por favor. Así. Yo ni tardo ni perezoso, me di la vuelta porque dije, ahora sí no le voy a hacer caso, yo voy a seguir poniendo mi música. Y sé que se pone mal, pero es porque trae un demonio bien metido, o no sé cuántos demonios traerá. Pero se me queda mirando con aquella mirada que da miedo. Pero digo, Señor, ampárame. Y entonces fui a dejarlo a su casa y se bajó y le dio un portazo así, ¡pum! Y se fue para su casa, sin decir ahí nos vemos, sin decir nada. Hermanos, ahí me doy cuenta que tenemos un enemigo que es terrible. Y cuando el corazón humano se presta para que los enemigos
habiten ahí, llegan a hacer cosas horribles, como lo que pasó con los sacerdotes, los fariseos, los dirigentes del pueblo. Y quiero que me acompañen allá en San Lucas capítulo 23. Sí. ¿Qué hermano? 23, versículo 3 y 4. ¿Ah? Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Gracias, hermano. Vemos, hermanos, que estos hombres que eran dirigentes, que eran principales del pueblo, de la nación judía, del pueblo de Israel, estaban endemoniados hasta lo máximo, porque ya su razón humana ya no respondía. Y dice que por más que Herodes, Pilato primero, dice que lo cuestionó y le hacía preguntas y Pilato no encontraba ningún delito y decía: yo no encuentro delito en este hombre. ¿Quieren que yo se lo suelte? No, crucifícalo. Ahí se veían la voz de los demonios. Dice, versículo 10: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, le humilló, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes otra vez, entre sí, a los gobernantes del pueblo y al pueblo, dice, les dijo, estoy leyendo el versículo 14: me habéis presentado a este hombre que perturba el pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarlo. Y tenía necesidad de soltarles uno cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición de la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregado a Jesús y a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraron y hacían lamentación por él. Hermanos, esto que se hizo con el Señor Jesús
fue terrible, fue triste, fue injusto, pero Él gustosamente dio su vida por nosotros, porque si no hubiera sido porque lo mataron, yo creo que no tendríamos salvación. Pero la bendición, la garantía es de que lo mataron, pero Él resucitó, no quedó en la tumba, y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Ahora, hermanos, para terminar, yo quisiera compartir con ustedes este pequeño pasaje de Romanos capítulo 5. Esto es ya para terminar. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, aún a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, hermanos. Amén. Que aunque nosotros seamos malos, Él vive y reina y está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados y a llevarnos victoriosos hacia la patria celestial. Amén. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Amén. Estamos dando gracias a Dios, a nuestro hermano Ramiro, por el tema que nos ha traído. Hay mucho que aprender y no quisiera añadir mucho a lo que el hermano ha dicho, porque ya el tema creo que ha sido bastante claro. Entonces, queridos, quiera el Señor que la palabra vaya a nuestros corazones, meditemos en ella, los textos que se han dado, tratemos de revisarlos en casa más adelantito para profundizar el conocimiento. Amén. Vamos a cantar un cantito y con ello vamos a concluir la sesión de esta ocasión. No sin antes recordarles que los invitamos, estaremos transmitiendo Dios mediante, viernes 7 de la noche, domingo 7 de la noche. Amén. Y Perdón por eso. discúlpenos porque en ocasiones es muy probable que la señal se cae. Estamos supeditados a eso, es una pena cuando se cae la señal, discúlpenos y por favor estén al pendiente para en cuanto llegue el momento adecuado volvemos a poner la transmisión, cualquier cosa. Pero de hecho siempre estarán, estos en vivo estarán allí en la repetidora, así que podrán ser consultados más tarde o el día que usted esté disponible, allí estarán en el sistema todos los temas. ¿Ok? Vamos a cantar. Amén. Eso sucede porque Sí, perfecto. yo le digo porque a mí me pasa muchas veces. ¿Por qué me amas tanto si yo solo busco mi propio mal? ¿Por qué tanto afán si tan solo te doy el último lugar? ¿Por qué la existencia da tanta paciencia por mi Señor? ¿Por qué te mantienes tocando a mi puerta? Porque mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, es inútil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí. Porque quiero decir
Si acaso me olvido de ti, o me sigo negando a entregarme a tus pies, o no quiero entender de tu amor el poder, rompas mi corazón y te poses en él, y me hagas tu hijo fiel. ¿Por qué no me dejas si yo tantas veces te dije no? ¿Por qué no te quejas si solo me invitas con dulce amor? ¿Por qué ofreces tanto y tiras mi llanto y mi dolor? ¿Por qué no lo entiendo si no lo merezco? ¿Por qué? Mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, siento que quiere evitar el poder de tu amor sobre mí. Hoy te quiero decir que si acaso me olvido, o te sigo negando entregarme a tus pies, o no quiero entender de tu amor el poder, rompas mi corazón y te poses en él, y me hagas tu hijo fiel. Mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, decido que quiere evitar el poder de tu amor sobre mí. Porque quiero decir que si acaso me olvido de ti, o me sigo negando a entregarme a tus pies, no quiero entender de tu amor el poder, rompas mi corazón y te poses en él, y me hagas tu hijo fiel. Rompas mi corazón y te poses en él, y me hagas tu hijo fiel. Amén. Los invito a orar. Bendito Dios y Padre que moras en las alturas eternas de los cielos, santificado y glorificado sea una vez más tu santo nombre, Señor, en esta Amén, tarde. Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Jamás nos vas a dejar y te damos gracias por eso. Te ruego, Señor, que bendigas a cada hijo tuyo que está allá atrás en las pantallas. Amén. Señor, tú los conoces. Amén. Tú sabes sus luchas. Tú sabes que el enemigo está azotando sus vidas, sus hogares y no los quiere dejar en paz. Pero, Señor, te ruego que glorifiques tu nombre. Amén. Y que tú le puedas quitar todas esas maldades y todos esos espíritus inmundos, esas espinas que hieren sus pies, Señor, y que tú los ayudes con tu fuerza y tu poder a Amén. levantarlos y a que avancen con toda seguridad, siguiendo, Señor, tus pasos y viéndote hacia ti, que eres el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de todo poder. Señor, quédate en cada corazón en esta tarde, te lo ruego en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Hasta aquí nos quedamos, amigos, nos despedimos, queden con la bendición del Señor y oremos para que el enemigo de nuestras almas pues no nos gane, ¿verdad? Él nunca nos va a ganar porque el Señor está de nuestro lado, y oremos para que la señal no se nos vuelva a caer. Que el Señor les bendiga grandemente. Queremos celebrar, Cantaré a Dios, cantaré un himno nuevo. Queremos celebrar, cantaré a Dios, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Aleluya,
Él es Señor Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová el Señor, Dios poderoso, Señor de Israel, la roca eterna. Él es Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Queremos celebrar, cantaré a Dios, cantaré un himno nuevo. Queremos celebrar, cantaré a Dios, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, es gran Señor que nos puede restaurar. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Yo voy a alabar, cantaré un himno nuevo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Él es Señor Jehová. Amén. Gloria a Dios.